Señal especial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión especial desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el foro Desafíos de la Libertad en el siglo XXI, con la presencia especial en esta ocasión del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Con él iniciamos esta transmisión especial. Muchas gracias a todos por su presencia y en especial por ser domingo. Muchas gracias por acompañarnos en esta aula magna que se ennoblece sin duda con los destacados intelectuales académicos que hoy la van a visitar. De manera especial agradezco a los organizadores de este foro, a la Fundación de la Universidad de Guadalajara, presidida por el distinguido exrector Raúl Padilla López, y a la Fundación Internacional para la Libertad que encabeza el escritor Mario Vargas Llosa. Quisiera iniciar haciendo mención particular del aprecio que en la universidad le guardamos a don Mario Vargas Llosa. Premio Cervantes y Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa es sin duda un orgullo de Iberoamérica y el literato vivo más grande de la lengua castellana y uno de los más célebres de todo el mundo. En verdad, muchísimas gracias, don Mario, por acompañarnos el día de hoy aquí. La escritura es uno de los actos más sublimes de libertad. Es más que un ejercicio de creatividad estética. Es sobre todo un esfuerzo para comprender la condición humana y hacer un juicio moral de la historia, la sociedad y la política. Sin libertad o sin deseo de libertad no habría literatura, pues contar una historia es un acto insumiso que emancipa. Por eso escribir literatura o leerla son formas de acción social y como toda acción social incluso puede incomodar al poder. En nuestros días enfrentamos el fin de un ciclo histórico que impone desafíos a la libertad. El ciclo comenzó con la caída del muro de Berlín. A partir de ello se consolidó globalmente un régimen económico de mercado y un orden político mundial sustentado en la promesa de la democracia liberal y la creación de instituciones respetuosas del esfuerzo de los individuos. Se pensó que la libertad sería el fundamento de la justicia y la igualdad. Es cierto que la transformación liberal de las últimas décadas trajo una expansión indiscutible de las libertades y la democracia en muchas partes del mundo. Sin embargo, esto no ocurrió sin contradicciones y mucho menos sin dificultades. Todos estos años han puesto al alcance mayores libertades, pero al tiempo han crecido las desigualdades sociales y económicas. Hemos tenido más oportunidades para el despliegue de la iniciativa individual, pero muchas veces ello ha desatado egoísmos excesivos que lesionan la vida común de los pueblos y rompen los vínculos que dan cohesión a la vida social. De ahí el odio al extranjero, el odio al migrante o simplemente el odio al que sea o piense diferente. Muchos gobernantes emanados de las democracias liberales no han respetado los principios del liberalismo político, han violado las leyes, no han observado las reglas del debate racional en el espacio público y han minado las instituciones representativas. En muchas latitudes han emergido populismos de derecha y de izquierda, así como nacionalismos excluyentes, acompañados siempre de su dosis de racismo, xenofobia, autoritarismo y hasta fanatismos religiosos. México enfrenta sus propios predicamentos frente al desencanto con la democracia liberal y la necesidad de dar respuestas a los desafíos de la época. ¿Y cómo podemos hacerlo sin arriesgar los avances republicanos que se han logrado a través de los equilibrios y contrapesos indispensables para el ejercicio de cualquier democracia? Los partidos de la transición perdieron protagonismo y en su lugar llegó un gobierno que aspira a combatir la corrupción, garantizar el acceso al bienestar y a la justicia social. Hay plena coincidencia de todos nosotros con esas metas, pero deben alcanzarse sin regresar a capítulos superados de la historia. Debemos reencauzar, pero también fortalecer nuestras instituciones y, lo más importante, debemos mantener las libertades fundamentales. Decía Octavio Paz que a la libertad no le faltan alas, sino raíces. Sostengo, como todos los universitarios, que la igualdad y la libertad pueden cohabitar. Es más, no solo pueden hacerlo, sino que ello resulta indispensable para evitar el colapso de la democracia y el retroceso en un orden político civilizado.
En este esfuerzo cívico de diálogo e imaginación, las universidades y los universitarios estamos llamados a jugar un papel fundamental. Por eso celebro la realización de este foro internacional dedicado a reflexionar sobre los desafíos de la libertad. ¿Qué mejor espacio que este, el de una universidad autónoma, libre y comprometida con la reflexión científica, la crítica moral y la imaginación política? Uno de los grandes valores de las universidades es que ponemos todo esto al servicio del interés público. Estoy seguro que de aquí surgirán ideas útiles para mantener vigentes los principios de la modernidad democrática y la libertad, junto con los valores de la justicia social, la tolerancia y, sobre todo, el respeto a las diferencias. Antes de terminar esta bienvenida, creo que no necesito resaltar el significado que tiene la obra de Vargas Llosa para la conciencia cultural de la América hispana, pero me siento obligado a resaltar su voluntad para promover la literatura en nuestro idioma. Quiero agradecerle esta voluntad que se muestra claramente al organizar en Guadalajara la tercera Bienal de Novela que lleva su nombre, la cual tendremos el honor de albergar a partir de mañana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, al cual están todos ustedes invitados. De cuando en cuando se vuelve necesario que los escritores eleven su voz en defensa de la libertad. Con ello, dan soporte imprescindible a la construcción de una sociedad justa y democrática. No tengo duda que en México ese de cuando en cuando es necesario que sea hoy. Por sus obras y por esa indispensable defensa de la libertad, doy las gracias a los intelectuales, académicos y escritores que hoy hacen posible este foro. Sean de nueva cuenta bienvenidos todos los asistentes el día de hoy y sin más preámbulos les cedo la palabra al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor rector, señoras, señores, queridos amigos, quiero comenzar agradeciendo al rector de Guadalajara por habernos brindado esta hospitalidad y también muy especialmente al licenciado Raúl Padilla y a Enrique Krause, que en cierta forma han organizado este foro. La Fundación Internacional para la Libertad, que presido, ha realizado muchas de estas actividades en distintos países de América Latina, también de Europa y Estados Unidos, y creo que es la primera vez que he oído a Gerardo Bongiovanni, que es el organizador de estos foros, decir que prácticamente no ha tenido que hacer nada porque el licenciado Raúl Padilla y Enrique Krause lo habían hecho todo y todo magníficamente bien. Así que muchísimas gracias. Quisiera explicarles brevemente en qué consiste la Fundación Internacional para la Libertad. La creamos hace 17 años en Madrid, con la idea de ser algo así como una sombrilla para organizaciones liberales, democráticas de España, Estados Unidos y América Latina, que tenían más o menos una finalidad semejante, la promoción de la libertad, la defensa de la democracia, la crítica de las dictaduras y de los populismos que se multiplican en nuestro tiempo en las democracias, coordinando actividades que muchas veces se duplicaban, se repetían por falta de comunicación entre estas distintas entidades. Es un propósito que más o menos, creo que más menos que más hemos cumplido en estos 17 años, pero al mismo tiempo hemos tenido
una actividad constante, organizando certámenes parecidos al que va a tener lugar esta mañana, en distintos países y principalmente en países donde la democracia peligraba, estaba a punto de desaparecer en razón del populismo, y aunque hemos tenido actividades en Europa y en Estados Unidos, también nuestra preocupación fundamental ha sido América Latina, un territorio que, como ustedes saben, pues tiene en su historia y sobre todo en su historia moderna el grave peso de las incesantes dictaduras que han ensuciado nuestra historia y que han sido el gran impedimento para que América Latina se desarrolle, sea un mundo próspero, con igualdad de oportunidades para todos y una democracia que funcione realmente como debe funcionar una democracia de verdad. Desde luego, cuando uno pasa por un panorama contemporáneo de América Latina, tiene que sentirse optimista. La América Latina, cuando yo era joven, era una cadena de dictaduras de un confín a otro confín, con excepciones para las que sobraban los dedos de una mano, Costa Rica, Chile, Uruguay, y pare usted de contar. De esa América Latina a la de ahora, indudablemente ha habido un progreso. Hoy día las dictaduras son muy pocas, también sobran para ella los dedos de una mano. Y tenemos democracias nacidas de elecciones más o menos limpias, pero democracias en muchos casos corruptas, y la corrupción, desde luego, produce un desencanto extraordinario en aquellos a quienes las democracias deberían proteger y ayudarlos a prosperar, sobre todo garantizando las libertades. ¿Hay algún país latinoamericano que haya salido ya del subdesarrollo? Probablemente ninguno, pero hay uno que parece a punto de salir de ese subdesarrollo atroz que crea enormes injusticias en el campo social, en el campo jurídico, en el campo cultural y sobre todo no garantiza esa igualdad de oportunidades que es un principio que los liberales defendemos. Ese país es Chile. Es un país que está a punto de dejar de ser un país subdesarrollado. Es un país que ha prosperado extraordinariamente, sobre todo desde la caída de la dictadura de Pinochet y gracias fundamentalmente a unas reformas económicas que se hicieron durante esa dictadura y que luego tanto la izquierda como la democracia han tenido la lucidez de mantener en todos estos años. Eso ha traído a Chile una extraordinaria prosperidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político ha ayudado a enraizar esta democracia de la que los chilenos prácticamente de todo el arco político se sienten orgullosos y defienden. Fue realmente inusitado, extraordinario que la izquierda, al tomar el poder, mantuviera las reformas económicas que se hicieron durante la dictadura y que luego gobiernos tanto de derecha como de izquierda no solamente han mantenido, sino profundizado, trayendo enormes beneficios al pueblo chileno. Es un tema del que resulta difícil hablar porque esas reformas económicas se hicieron durante una dictadura que fue, desde el punto de vista político, feroz, que pisoteó los derechos humanos, que encarceló
asesinó, torturó a los disidentes, pero hay una cosa que hizo bien, y fue la reforma económica. Una reforma económica que es el modelo que todas las democracias del mundo que han verdaderamente prosperado, avanzado en el campo de la libertad, que es una sola, han sabido mantener todos estos años con beneficios realmente extraordinarios para el país. Hay que viajar por Chile, hay que salir de Santiago, hay que ir a provincias, hay que visitar pueblecitos que estaban, como ocurre en la mayor parte de América Latina, perdidos, como alejados de la mano de Dios, y descubrir que la prosperidad ha llegado hasta allí y que la sociedad chilena va beneficiándose extraordinariamente de esta profusión de las libertades, tanto en el campo político, como en el campo económico, como en el campo social, como en el campo cultural, etcétera. Hay países que han salido de las dictaduras, uno de ellos es el país mío, el Perú, pero donde la corrupción está verdaderamente socavando las bases de la democracia. Como ustedes saben, en el caso del Perú, los últimos 5 presidentes, y repito, 5 presidentes, están o presos, o prófugos, o juzgados fundamentalmente por ladrones. Es un caso verdaderamente dramático, trágico, pero no es un caso excepcional. Desgraciadamente, como ustedes saben, en el resto de América Latina, pues la corrupción se ha hecho presente, ha salido a la luz pública, y fundamentalmente porque grandes compañías brasileñas, entre ellas fundamentalmente Odebrecht, utilizaban el soborno para conseguir contratos públicos y sobornaban presidentes, sobornaban primeros ministros, sobornaban ministros y a veces oscuros funcionarios que ganaron muchísimo dinero con este trabajo sucio hecho en las sombras. Desde luego, es muy importante subrayar que es preferible una democracia corrompida que una dictadura. Todas las dictaduras, sin ninguna excepción, son profundamente corrompidas, pero esa corrupción aparece pocas veces a la luz pública porque la censura lo impide. Es bueno que haya salido toda esta podredumbre a la luz pública, y es bueno que haya jueces en América Latina capaces de enjuiciar a los gobernantes corruptos, a los empresarios corruptos, a los funcionarios corruptos. Es un saneamiento de nuestras instituciones de las que debería salir una lección provechosa cara al futuro. Hay un caso absolutamente dramático en América Latina y es el caso de Venezuela. No hay probablemente en la historia de América Latina un caso parecido, un país que se haya autodestruido de la manera como lo ha hecho la tierra de Bolívar. El comienzo de esta tragedia es un comienzo democrático. El comandante Chávez ganó, como ustedes saben, limpiamente varias elecciones porque el pueblo venezolano pensó, a pesar de todas las lecciones de la historia latinoamericana, que un hombre fuerte, que un hombre con una personalidad viril podía resolver los problemas más rápidamente que las defectuosas democracias, que los mediocres gobiernos democráticos que hemos tenido. Y ese fue el principio del fin de la democracia venezolana.
Cuando el pueblo venezolano reaccionó, ya no había elecciones libres, ya no podían los venezolanos decidir libremente quién querían tener en el gobierno y estaban atrapados en esta situación que ha empobrecido salvajemente a ese país hermano. Es un país que, como ustedes saben, podría ser uno de los países más ricos de la tierra, es decir, tener uno de los más altos niveles del mundo gracias a sus riquezas naturales, y un país que se ha empobrecido de una manera, yo creo, sin precedentes en la historia de América Latina. Los venezolanos se mueren de hambre, no hay comida, no hay medicinas, no hay electricidad, no hay divisas, y por lo menos 3,5 millones, algunos dicen que hasta 4, han tenido que huir de su país, muchos de ellos a pie y en busca de la supervivencia en países vecinos. Esa situación trágica de Venezuela ha tocado un nervio en América Latina y por primera vez, creo, en la historia ha habido una movilización de países democráticos encabezados por la Organización de Estados Americanos, que en el pasado incumplió muchísimas veces su tarea de defender la democracia, para defenderla de verdad, esta vez en el caso de Venezuela. Y es para los peruanos un motivo de orgullo que haya sido el grupo llamado de Lima, de muchos países latinoamericanos, quien haya encabezado el apoyo a la resistencia venezolana, a los venezolanos que con gran heroísmo, de una manera realmente ejemplar, tratan de restablecer la democracia perdida. Diré, entre paréntesis, que para muchos latinoamericanos demócratas nos ha apenado que México, que era un país integrante del Grupo de Lima y que había actuado de una manera tan solidaria con los países democráticos en contra de la dictadura de Maduro, haya optado con el nuevo gobierno por una posición neutral, como si se pudiera ser neutral frente a la peste bubónica. Frente a la peste bubónica no se puede ser neutral, hay que combatirla, y hay que combatirla con las armas de la democracia, como está haciendo la OEA, como está haciendo la Unión Europea, como están haciendo los países democráticos de América Latina, que por una vez se han movilizado en contra de una dictadura y en defensa de la democracia. Hay países que van mejor de lo que estaban. Hay países que solo ahora que recuperan las libertades, que tienen gobernantes sensatos, y me refiero a Argentina, descubren la enormidad del mal que el populismo causó. La derrota de la señora Kirchner, el triunfo de Macri y su equipo de gobierno fue recibido con entusiasmo, con gran entusiasmo, por los latinoamericanos democráticos. Un gobierno demagógico y corrupto como el de los esposos Kirchner había dejado al país en un estado lamentable y se pensaba que Macri y su equipo, un equipo de jóvenes preparados, inteligentes, que sabían perfectamente lo que había que hacer, al tomar el gobierno devolverían a Argentina no solo a la condición democrática, sino a la prosperidad que ha caracterizado siempre la historia de la Argentina, otro de los países privilegiados en América Latina por sus recursos naturales. Y sin embargo no ha sido así. Argentina sigue con el gobierno de Macri, con ese equipo magnífico, y digo que es magnífico porque he tenido la oportunidad de conocer a los principales colaboradores de Macri. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué Argentina no sale del pozo y parece seguir hundiéndose en él cada vez? Entre otras razones, y seguramente hay varias, porque Macri no se atrevió, al ser elegido, a mostrarle al pueblo argentino el estado verdaderamente calamitoso y trágico
en que la profunda corrupción, la demagogia y el populismo de los peronistas había dejado en el país. Y pensando que no se podía pedir más sacrificios a la sociedad argentina, optó, en lugar de mostrar la verdad y procurar atacarla en sus raíces y de frente, optó por el llamado gradualismo. ¿El gradualismo qué significaba? Significaba que en un ministerio, por ejemplo, donde en los 2 últimos años la señora Kirchner había metido 2.000 o 3.000 personas, pues no se iba a suprimir los puestos esos añadidos absurdamente, demagógicamente por la señora Kirchner, sino se iba a reducir a 100, a 200 o a 1.000, y así toda la panoplia de la vida económica y social. El gradualismo rara vez ha funcionado, en la mayor parte de los casos no ha funcionado y ha convertido a quien optaba por el gradualismo muchas veces, sin serlo, en el responsable de la catástrofe económica que él trataba de resolver. Eso ha pasado en la Argentina y hoy día Macri es visto por buena parte de los argentinos como el gran responsable de una catástrofe que fue forjada por los gobiernos peronistas de los Kirchner. No sabemos si él va a ganar las elecciones que están en vías de realizarse. No sabemos si va a volver el peronismo a seguir hundiendo, destruyendo a la Argentina, que fue, como ustedes saben, un país del primer mundo antes del peronismo, y si eso va a significar una regresión más hacia el modelo venezolano de un país que debería encabezar al resto de América Latina por la enorme, la gigantesca riqueza de sus recursos naturales. Creo que hay lecciones que aprovechar de estos casos verdaderamente trágicos. Es claro que con políticas como las de Venezuela no se conduce un país hacia la prosperidad y a la justicia, sino se lo empuja al abismo, a la destrucción, a la autodestrucción. Es evidente que el pragmatismo, pragmatismo generoso, idealista, puede muchas veces, la mayor parte de las veces, me atrevería a decirlo, ser contraproducente y aumentar los problemas que se quieren resolver. En muchos países latinoamericanos había guerrillas que han desaparecido gracias a unos acuerdos que las organizaciones internacionales han favorecido, y esto ha creado, por lo menos en Centroamérica, una paz que es precaria, sin ninguna duda, como no puede dejar de serlo una sociedad que enfrenta los enormes problemas, las gigantescas desigualdades y sobre todo la absoluta falta de igualdad de oportunidades, que es lo que sostiene verdaderamente a una democracia y da esperanzas e ilusiones a su población. Tenemos que combatir la corrupción, tenemos que enfrentarnos de manera resuelta y enérgica con las ideas en las que nosotros creemos, los demócratas y los liberales, a todo síntoma que pueda conducir a un país como lo ha conducido al país hermano de Venezuela, al borde de la catástrofe. Y es muy importante que lo hagamos defendiendo las malas ideas con las buenas ideas, que son las ideas de la libertad. En el mundo de hoy día, todas las ilusiones de los paraísos que se querían construir en el pasado y que movilizaron a tanta gente han desaparecido, se han destruido.
La Unión Soviética no existe y dejó de existir muy pocos meses después de un célebre discurso del doctor Kissinger diciendo: la Unión Soviética está aquí para quedarse. Pues no estaba para quedarse. Nadie atacó a la Unión Soviética. La Unión Soviética se vino abajo y desapareció por la absoluta incapacidad de sus políticas de nacionalizaciones, del intervencionismo estatal, el centralismo estatista. Fueron incapaces de satisfacer las ilusiones, los anhelos más elementales de los pueblos de la Unión Soviética. La conversión de China popular, la China popular de la revolución cultural, en un país capitalista, autoritario y brutal, pero un país capitalista, ha transformado a la sociedad china y le ha dado una prosperidad que tiene un límite, porque a partir de un momento dado, una sociedad necesita no solo la libertad económica, sino la libertad social, la libertad de investigación, la libertad en el campo de las ciencias, en el campo universitario, en el campo de los laboratorios, para seguir prosperando. La extraordinaria prosperidad de China no nos puede hacer olvidar que se trata de un régimen despótico, autoritario, en el que la libertad no existe salvo en el campo económico. No quiero hablar de México porque vamos a tener, afortunadamente, a partir de hoy, un simposium, un foro en el que yo creo los intelectuales más destacados del país están presentes. Es un éxito que tengo que agradecerle una vez más a Raúl y a Enrique por haber sido capaces de reunir intelectuales de ese nivel, que van a poder hablar con toda libertad y decirnos qué está pasando en México. México es un país demasiado importante para que solo preocupe a los mexicanos. Es el primer país hispanohablante del mundo. Es uno de los países más grandes de América Latina y lo que ocurre en México repercute inevitablemente en el resto del continente. ¿Significa la elección del señor López Obrador que la democracia mexicana va a seguir profundizándose? ¿O significa un retroceso? ¿O significa que el populismo ha echado raíces en México y que puede prosperar con este gobierno y arruinar a este país como han arruinado los populismos a todos los países en el que han hecho presa? Pues vamos a oír a los intelectuales mexicanos hablar libremente, intercambiar ideas o controversias en el curso de esta sesión. Es una sesión que vamos a escuchar ávidamente, entusiásticamente, todos quienes estamos aquí, y estoy seguro que de estas mesas redondas van a salir algunas enseñanzas que procuraremos, hablo en nombre ahora sí de la Fundación Internacional de la Libertad, de promover por el resto de América Latina y del mundo. Termino como empecé, agradeciendo muchísimamente al señor rector por la hospitalidad que nos brinda y una vez más al licenciado, a Raúl y a Enrique por haber hecho posible este foro. Muchas gracias. Agradecemos al señor Mario Vargas Llosa por esta apertura que ha realizado del foro. Vamos a dar inicio, como ya lo adelantaba, con la siguiente mesa, la primera de tres, que hemos titulado La desilusión liberal, comprendiendo el descontento con la democracia. Les pedimos de la manera más atenta que se mantengan en sus lugares mientras recibimos a los participantes.
De escuchar la apertura de este foro Desafíos a la Libertad Siglo XXI, que ha inaugurado precisamente Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, escritor peruano, que como ustedes saben está también en Guadalajara a propósito de la celebración de la tercera Bienal Mario Vargas Llosa, que iniciará el día de mañana. Este foro que ha servido un poco de preámbulo precisamente a esta Bienal, pero que congrega también a grandes intelectuales, a periodistas, escritores, pensadores, que estarán discutiendo a lo largo de las próximas horas en torno precisamente a lo que está sucediendo con las diferentes democracias en todo el mundo. Hay que recordar, y brevemente antes de irnos a la primera pausa, que Mario Vargas Llosa escribió en el año 2016 el libro Desafíos a la Libertad, en el que hacía una recapitulación o una recopilación de sus columnas que ha publicado en diversos diarios a nivel mundial, en los que aborda precisamente la problemática que viven las diferentes democracias. Lo hemos escuchado ya en esta apertura. Antes de él les daba la bienvenida el rector general de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva, y estamos a unos minutos de iniciar con la primera mesa, la primera de tres, que se ha titulado La desilusión liberal, comprendiendo el descontento con la democracia. En esta primera mesa participarán Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Ana Laura Magolini, Valeria Moy, Guillermo Sheridan y José Woldenberg, todos ellos destacados pensadores en nuestro país. Esta mesa, que será la primera, le decía, de tres que estaremos escuchando a lo largo del día. Vamos a hacer una primera pausa, regresamos con más a este programa especial.